Buenas noches para todos, mi nombre es Daniela, yo formo parte del Comité de Educación Médica del Colegio de Médicos y hoy, bueno, tengo el honor de presentar a la doctora Bettina Coronel, que es médica clínica, integrante de la Sociedad Argentina de Diabetes y también forma parte del equipo interdisciplinario de Lazos. Y bueno, hoy está junto con la doctora Gastaldi María Sol, quien es médica especialista en psiquiatría y también en abordaje de los trastornos alimentarios. También forma parte del equipo de Lazos y hoy nos van a dar una charla sobre el trastorno en la conducta alimentaria, bueno, una mirada integral y el abordaje que tenemos que tener en cuenta desde la atención primaria. Así que bueno, muchas gracias y bienvenidas. Hola, buenas noches a todos. Bueno, gracias al colegio por darnos el lugar y bueno, poder tener la posibilidad hoy de compartir este encuentro con ustedes. Bueno, un poco comentarles eso, ¿no? Nosotros con Bettina Coronel trabajamos en un equipo interdisciplinario hace un tiempo, digamos que bueno, parte de nuestra práctica está destinada a trabajar con pacientes con trastorno de conducta alimentaria, así que bueno, por ahí un poco compartir de nuestra experiencia, ¿no? Eh, Bueno, buenas noches. También saludo a todos. Hay una amiga, Silvia. Les mando un beso grande. Bueno, muy contentos de estar acá, de poder acercar nuestros conocimientos para poder detectar una patología que está siendo cada vez más frecuente y bueno, realmente es difícil a veces de diagnosticar. Entonces, bueno, la idea es darle eh, digamos, herramientas como para que puedan detectar a tiempo porque es una patología que tiene tratamiento, ¿sí? bueno, un poco como para iniciar, bueno, como definir, digamos, lo que son los trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? Que son un grupo de patologías que se van a caracterizar globalmente como la alteración del patrón alimentario y de la relación de los pacientes con la comida, ¿no? Y que esto, digamos, tiene un impacto significativo en sus diferentes áreas de funcionamiento, o sea, psicosocial, económicas, laboral y vinculares, ¿sí? Y que tienen, digamos, están implicados, digamos, en el origen de la patología, factores biológicos, psicológicos y socioculturales, ¿sí? Ponemos acá lo que es la clasificación del DSM-5, no vamos a entrar en los detalles de la clasificación, eso es algo accesible para todos, ¿sí? Y vamos a hablar principalmente de lo que es la anorexia y la bulimia, ¿sí? Hay otros cuadros, más allá de los manuales de clasificación, que digamos que se conocen, como son la ortorexia, la vigorexia, eh, la pregorexia y bueno, la diabulia, que es digamos, más allá de las diferencias de cada cuadro clínico, todas lo que comparten es esta cuestión, digamos, de las ideas obsesivas en relación al peso y a la comida, los modos, digamos, de restringir con la idea de bajar de peso, ¿sí? Y las alteraciones a nivel de lo que es la imagen corporal. Bueno, la anorexia es la clasificación, digamos, de los criterios diagnósticos para anorexia es esto, ¿no? La restricción de la ingesta de alimentos con el objetivo de disminuir, digamos, la ingesta energética y con consecuente descenso de peso significativo para la edad y el peso y la etapa del desarrollo de esa persona que va acompañado cognitivamente, a nivel cognitivo, del intenso miedo a engordar, ¿sí? O a ganar peso, y la alteración, digamos, de la percepción de la imagen corporal, que, digamos, que lo lleva, digamos, a no tener el registro, incluso en estados de grave descenso de peso, tener registro del riesgo, ¿no es cierto? Es importante, bueno, más allá de los criterios diagnósticos, ¿no? En lo que es la anorexia es bastante común, digamos, que todos estos síntomas son lo que nosotros nombramos como egosintónicos, o sea, el paciente resuena con su síntoma y
no, en general no lo trae a la consulta, sino que son pacientes que son traídos a la consulta por los familiares, no hay conciencia de enfermedad, ¿sí? Em, y bueno, por ahí las características más visibles de estas pacientes es la cuestión de la autoexigencia, son personas muy rígidas en su pensamiento, tendientes al detalle, ¿sí? Que eso es importante porque, bueno, son características comunes a las pacientes con anorexia y que también, digamos, después es parte de lo que sostiene la enfermedad. Y y lo que es la bulimia, como está ahí escrito, ¿sí? Se caracteriza por los episodios recurrentes de atracón, que el atracón se define por la incorporación de grandes cantidades de comida en un periodo corto de tiempo. Hablamos, por ejemplo, de un periodo de 2 horas y de cantidades que otras personas no podrían ingerir, ¿sí? Y que va acompañado con la sensación de falta de control en la digesta. Y posteriormente, digamos, el ciclo del atracón va acompañado de la purga, ¿sí? Que es con lo que logra el paciente, digamos, evitar el aumento de peso, que es con el vómito autoprovocado, el uso de laxantes, diuréticos o con la actividad física excesiva o, bueno, los ayunos prolongados. Que es común esto, ¿no? En lo que hablamos de esto, del ciclo es el ayuno prolongado, el atracón y después la conducta compensatoria y vuelta, digamos, al ayuno. Que es algo que trabajamos pues, de manera importante tener en cuenta para, bueno, cuando intentamos de disminuir la frecuencia de estos episodios. Y bueno, no, siempre está la cuestión del tiempo, digamos, de los criterios en relación a que estos episodios se producen al menos una vez a la semana durante 3 meses. En relación a lo que son los criterios diagnósticos del manual del DSM-5, hay cambios en relación al DSM-4, y esto es importante porque en estas modificaciones también, digamos, esto de que hay un mayor número digamos, de pacientes con diagnóstico que también estaban, digamos, vinculados a estos cambios en el criterio. En la anorexia se sacó el tema de la amenorrea, que antes era un criterio diagnóstico, que, bueno, hoy no está, que esto tiene que ver también con que, bueno, una vez que esté instalada la amenorrea, es porque el cuadro ya avanzó, digamos, entonces ya lo agarramos en una etapa avanzada en la enfermedad, y también porque, digamos, es bastante frecuente en hombres, si bien sigue siendo mucho más frecuente en mujeres, y para que haya una alteración, digamos, a nivel de lo que es la hormona, la testosterona, el cuadro, digamos, restricción alimentaria tiene que ser bastante intenso y bastante sostenido en el tiempo. ¿Mm? Entonces, bueno, es un criterio que ya no está. Y en la bulimia también lo que se modificó es que en el criterio, digamos, en el último criterio, la frecuencia era más alta, digamos, para tenerlo como criterio diagnóstico para la patología. Bueno, y en la diapositiva anterior, donde estaban las otras, digamos, patologías, bueno, lo que es el trastorno por atracón, que se diferencia de la bulimia en que no tiene los mecanismos compensatorios, ¿sí? Son solamente el episodio de atracón con la sensación de falta de control, y que también es un cuadro que está más vinculado a lo que es, bueno, el aumento de peso y la obesidad, ¿sí? Sí, en lo que es el cuadro clínico, también, bueno, en las pacientes con anorexia, eh, vemos más, digamos, esto en lo que les decía hoy, el perfeccionismo, la hiperexigencia, y lo que también más allá de esta cuestión, digamos, que sale en la consulta, también lo que se ve con frecuencia es la alteración en el estado de ánimo. Muchas veces cuando uno entrevista a la familia ven que está como más ensimismada, que hay cambios en el humor, con episodios ansiosos, ¿sí? Con un ánimo más depresivo, con irritabilidad, son factores como tener en cuenta. La alteración en esto que decíamos que tiene impacto en su funcionamiento psicosocial, porque bueno, tienden al aislamiento, a dejar los grupos de amigos, de las salidas, los encuentros sociales, que muchas veces también tiene que ver con el cambio en el estado de ánimo y también con el modo de evitar, digamos,
lugares donde hay comida, ¿no es cierto? En este intento de sostener el control en relación a la restricción alimentaria. Y las pacientes con bulimia, las características que uno ve más en la clínica es la inestabilidad emocional, ¿sí? Son pacientes más impulsivos, muchas veces también llegan a la consulta por conductas más tipo autolesiones o ideas autolíticas, intentos de suicidio, ¿sí? Y en relación al síntoma, tienen una conducta de lo que llamamos más egodistónica. Hay malestar en relación a la patología. El episodio de atracón, la pérdida de control es vivida con mucha angustia por el paciente, ¿sí? A diferencia de la anorexia, que mientras tiene el control, ¿no? Están, digamos, están bien, esto que yo les decía, resuena con el síntoma, ¿sí? No hay conciencia de malestar, eso no les genera malestar. Ujú. Y bueno, en esto de eso, no se enferma quien quiere, sino el que puede, y entendiendo que es una patología multifactorial, como hablábamos al principio, en algún momento se tenía más en cuenta o se consideraban en el origen factores más ambientales y culturales, y hoy se sabe que tiene una buena base neurobiológica que van a favorecer el inicio y el mantenimiento de la enfermedad. Y que es importante también tener en cuenta esto porque una vez instalada la patología, ¿eh? Eh, se instala rápidamente, inicia, se instala rápidamente y tiende a la cronicidad. Y bueno, esto es lo que decía hoy la doctora Coronel, que es importante el diagnóstico precoz, porque son patologías que tienen tratamiento, ¿sí? Y bueno, el tratamiento tiene que ser intensivo y extensivo, entendiendo todas las áreas que afecta la patología, eh, justamente porque, bueno, más precoz el diagnóstico, se instala el tratamiento y tienen más posibilidades de curación, ¿sí? Aparte de algunas cuestiones, sobre todo en la anorexia con el déficit energético y la pérdida importante de peso, hay las consecuencias, digamos, a nivel de la salud física, que muchos tienden también digamos, tienen consecuencias a largo plazo cuando no son tratadas adecuadamente, o cuando se persiste mucho en la pérdida de peso y la menorrea en las mujeres. Ujú. Bueno, hablamos de factores predisponentes, ¿sí? Precipitantes y de mantenimiento de la patología. Bueno, me olvidé esta diapositiva. En relación a la epidemiología, es una patología muy frecuente, es el 4% de la población mundial femenina, ¿sí? Y si bien puede afectar a personas de cualquier edad, sexo, raza, el 90% son mujeres jóvenes de niveles socioeconómicos altos, ¿sí? La frecuencia en hombres es de 1 o 2 cada 10 mujeres. eh, y bueno, bueno, en relación a esto de los factores predisponentes, hablamos, bueno, que tienen un componente genético, entonces, bueno, y ahí está bueno saber si hay antecedentes de patologías de salud mental en la familia, ¿sí? Antecedentes de trastorno de conducta alimentaria, de obesidad también, porque, a ver, el vínculo con la comida también se forma en la primera infancia, con las primeras comidas, ¿no? O sea, ahí está lo heredado y lo aprendido tempranamente, que obviamente también tiene su impacto digamos, sentar las bases para esta patología, ¿sí? Después cuestiones, digamos, en relación a las características de esa persona, generalmente son personas con baja autoestima, bueno, con eso que les decía hoy, teniendo el perfeccionismo, son hiperexigentes, eh, bueno, se denota mucho el miedo a crecer, ¿sí? Problemas con la autonomía y la independencia. Entre los factores que van a precipitar la enfermedad podemos ver lo que son situaciones de crisis vital, separaciones, mudanzas, situaciones de pérdida de algún familiar que, digamos, que es muy importante o que es un apoyo emocional muy importante para ese paciente. Bueno, antecedentes de situaciones de abuso sexual, de algún trastorno por estrés postraumático, vivencias de bullying en la escuela, ¿sí?
Bueno, y lo que es el factor social, que son, bueno, en la diapositiva anterior que veíamos la epidemiología, que en las Américas el porcentaje es bastante más alto que en otros países y que también tiene que ver con la presión social en relación a los ideales de belleza y los estereotipos de, del cuerpo hegemónico, ¿no? Que, digamos, bueno, y hoy hay como de nuevo una vuelta al culto a la hiperdelgadez, que bueno, que obviamente tienen su impacto y su efecto, sobre todo, bueno, en personas con predisposición, ¿no es cierto? Bueno, todo esto es como, bueno, una tierra fértil para, ¿no? Que aparezca un trastorno de conducta alimentaria, que como decíamos, bueno, se van a caracterizar por la restricción alimentaria, puede haber estos episodios de atracones y conductas compensatorias, y en todos está el pensamiento obsesivo en relación a la comida, al conteo de calorías, el miedo a engordar y la alteración de la percepción de la imagen corporal. ¿Mm? Y lo que son factores de mantenimiento son, digamos, los propios síntomas de la enfermedad. En relación a lo que es también esto de la restricción alimentaria, bueno, generalmente se restringen comidas que se creen que van a engordar o que no son saludables, o que hay como, bueno, algún prejuicio, digamos, en relación a ese alimento, y en eso, bueno, ganan los hidratos de carbono, ¿sí? Que sabemos que son como la fuente de energía de nuestro sistema nervioso, ¿sí? Entonces, bueno, al restringir marcadamente este tipo de alimentos, no le estamos dando a nuestro sistema nervioso, a nuestro cerebro, yo digo, la nafta para que funcione. Entonces eso se ve marcadamente cómo tiene efecto en la mayor rigidez que aparece a nivel del pensamiento, y entonces refuerza más este pensamiento intrusivos, obsesivos en relación a la comida y al miedo a engordar, ¿sí? Se vuelve en pacientes con marcado disminución de peso y con alimentaciones muy restrictivas, se ve fuertemente esta idea bien rígida y difícil de intentar de que haya ahí algún punto de reflexión, con conductas de restricción a veces muy marcadas y que, bueno, ponen en riesgo la integridad física de esa persona, ¿sí? Y en lo que es, bueno, la insatisfacción de la imagen corporal, em, es importante también tener en cuenta que casi el 80% de las mujeres, si uno les pregunta, o sea, no están satisfechos o no están conformes con su imagen corporal. Pero bueno, en lo que es el trastorno de conducta alimentaria, y como hablábamos en estos cuadros de restricción y que se vuelve como más rígido el pensamiento, ya hay una alteración de la percepción de la imagen corporal, ¿sí? Entonces uno, por ejemplo, hace algunos ejercicios como para ver, digamos, como qué espacio cree que ocupa su cuerpo en el espacio, que se dibuje, y hay una marcada diferencia entre lo real y lo que el paciente registra. Y esto tiene que ver con que la imagen corporal, la percepción, digamos, que hace nuestro cerebro de eso, no tiene que ver con lo objetivo de lo que el espejo me devuelve, ¿no? Sino que se forma a partir de, digamos, estímulos sensoriales y no sensoriales. Dentro de los sensoriales está la visión, sí, pero bueno, también está lo kinestésico, que tiene que ver con el movimiento del cuerpo en el espacio, con las percepciones interoceptivas, como, bueno, después de comer y siento que la panza se me hincha, bueno, eh, digamos, estímulo que va desde nuestros órganos internos, también, digamos, tienen interferencia en cómo mi cerebro forma esa imagen. Y después los estímulos no sensoriales, como es, bueno, eh, creencias, valores, juicios que escucho de otras personas o de mí mismo sobre mi cuerpo, está muy también afectado por mi estado de ánimo, ¿sí? Si yo estoy alegre, no es lo mismo que si estoy triste, angustiado o ansioso, y esas emociones negativas interfieren, digamos, negativamente en o sea, cómo percibo yo la imagen que me refleja en el espejo, ¿no? Que, como decimos, es subjetiva y tiene que ver con el estado anímico en ese momento.
De hecho, yo siempre les digo esto, ¿no? A las pacientes que a todos nos pasa, miramos una foto nuestra de hace 5 años atrás, y si yo te pregunto si vos te veías en esa foto igual que como te ves ahora, seguramente, cuando te sacaste esa foto, decís, no, mira qué mal que salí, y ahora puedo tener como otro juicio de esa misma imagen, ¿no? Porque bueno, por estas cosas que estábamos hablando, nunca es objetiva. Pero bueno, en estas pacientes está intensificada esa percepción alterada. Bien, bueno, mi parte. Bueno, con respecto a cómo hacemos el diagnóstico clínico, recibimos un paciente en consultorio. Una herramienta muy útil es evaluar el peso corporal. Por supuesto que podemos ver al paciente y nos damos cuenta. Un paciente desnutrido, nos damos cuenta, bueno, por su delgadez, pero tener en cuenta que los trastornos alimentarios no siempre aparecen con disminución importante de peso. Esto sucede en una anorexia ya instalada, que lleva un tiempo de evolución. Podemos tener pacientes que inician su trastorno alimentario o que han tenido un sobrepeso, una obesidad importante y bajaron rápidamente de peso. Y si bien están con un índice de masa corporal moderado o leve o incluso sobrepeso, también nos puede estar hablando de un trastorno alimentario. ¿En qué nos llevamos para poder diagnosticar esto? Bueno, en el tiempo en que este paciente perdió peso y si hubo una restricción alimentaria importante. En general, consideramos que el bajo peso lo presentan los pacientes que tienen anorexia, bulimia purgativa o otros trastornos no especificados de la conducta alimentaria. El normopeso lo pueden tener cualquiera de las tres de los pacientes con trastornos alimentarios, o incluso peso aumentado se puede ver en los pacientes con bulimia o trastorno por atracón. Lo importante de evaluar en la consulta médica el peso corporal cuando sospechamos un trastorno alimentario es sobre todo para ver la gravedad y cómo voy a derivar y manejar ese paciente. Entonces, si yo tengo un paciente con una pérdida importante de peso, está en un índice de desnutrición, con un índice de masa corporal menor a 18, bueno, sé que si este es leve, inició no hace mucho tiempo, bueno, puedo derivarlo a un equipo, digamos, de tratamiento ambulatorio, pero si estoy ante una desnutrición moderada grave con antecedentes de cuadros clínicos ya de internaciones por desmayos, descompensaciones, eh, hipotensión, son pacientes que a lo mejor necesito la internación para la estabilización clínica y conjuntamente con esa internación tiene que ser intervenido multidisciplinariamente, porque ahí es donde va a iniciar su tratamiento eh, el paciente. No sirve de nada compensarlo, iniciar la alimentación, mandarlo a la casa si no tiene todos estos elementos que van a ayudar a poder que el paciente cuando vuelva a la casa continúe con el tratamiento y no vuelva otra vez con la restricción. Bueno, esto con respecto a los estados de gravedad. ¿Qué opciones tenemos ante un paciente con trastorno alimentario? Una internación hospitalaria. Tengamos en cuenta que los trastornos alimentarios pueden producir cuadros agudos graves y también complicaciones crónicas. En estos cuadros graves, la internación es la primera opción. El centro de día es para, bueno, estos trastornos que ya llevan un tiempo de evolución, donde hay mucha resistencia al tratamiento. El centro de día es un lugar donde el paciente está muchas horas, comparte alimentos, hace distintos tipos de terapia y hay una contención profesional mayor. Y bueno, digamos, se puede derivar a ese tipo de centro también. La atención ambulatoria es la atención que establecemos en lazos, en donde hay
el paciente hace las consultas con todos los profesionales, trabajamos en equipo, conocemos la historia de ese paciente y ordenamos, digamos, un tratamiento específico para cada paciente. El paciente asiste a cada consulta, a los grupos, bueno, todo lo que después María les va a contar, la forma de trabajar multidisciplinaria. Las complicaciones clínicas de los trastornos alimentarios son muy diversas. Tengamos en cuenta que, como sucede en una población joven, en pleno desarrollo, puede tener alteraciones inmediatas y tardías, y sobre todo porque la carencia alimentaria impone, bueno, alteraciones metabólicas en el crecimiento, alteraciones endocrinas, y las inmediatas las podemos ver, por ejemplo, en un paciente con anorexia, hipotensión, arritmias; en un paciente con atracón, hipertensión por la gran ingesta que produce incluso de sodio o de alimentos muy ricos en hidratos de carbono. Eh, bueno, alteraciones electrocardiográficas, hasta falla cardíaca. Todos los trastornos alimentarios tienen algún tipo de complicación digestiva. Todos se quejan de su sistema digestivo, o constipación, diarreas, dolores, molestias, es una constante. Entonces, ojo, ese paciente que recurre todo el tiempo a la consulta por molestias abdominales y no encontramos nada en el examen clínico o en el examen, digamos, eh, con imágenes. Tenemos que estar pensando que está pasando algo ahí con la alimentación y empezar a indagar un poquito más. Bueno, no les quiero mostrar todo, pero bueno, una de las complicaciones más graves acá es la hemorragia digestiva, que esto sucede por los vómitos, la recurrencia de los vómitos, desgarro de la mucosa del esófago. Bueno, la verdad que son un montón. Las complicaciones renales suelen ser por alteraciones hidroelectrolíticas. Tenemos aquella paciente, digamos, que toma mucho líquido para no comer, o aquella que no toma líquido porque cree que el líquido la va a engordar. Entonces, las alteraciones hidroelectrolíticas pueden ser también muy variantes. La presencia de edemas periféricos tiene que ver también con esta alteración hidroelectrolítica, pero también con la hipoproteinemia y las complicaciones hematológicas, sobre todo en la anorexia, la anemia, leucopenia, trombocitopenia, e incluso hasta la hipoplasia en médula ósea. La trombocitopenia es bastante frecuente, se producen hematomas en miembros inferiores que se observan a simple vista, y esto se debe a la fragilidad capilar y a la carencia proteica. Las alteraciones endocrinas, bueno, las voy a nombrar después, pero ya más o menos estuvimos hablando de la menorrea. Por alteraciones a nivel del eje hipófiso-gonadal, aumento de cortisol. Bueno, esto lo hablo después más detallado. Complicaciones óseas y las dermatológicas y dentales. Hay alteraciones en la piel. En la anorexia la piel digamos, descamada, seca, agrietada. Puede haber un lanugo. Este lanugo generalmente aparece en cuadros ya crónicos de anorexia, y lo que les decía hoy de las equimosis o hematomas por trombocitopenia también. La callosidad en el dorso de la mano, el signo de Russell. Esto se observa en las pacientes con anorexia purgativas o con bulimia, y es por la provocación del vómito y las lesiones que producen en el dorso de la mano con la arcada dentaria de forma recurrente. Bueno, se produce esa callosidad que es bien característica. Las erosiones del esmalte dental, ya sea por la carencia de la ingesta de calcio, así como también la frecuencia de los vómitos, el ácido
alterando todo el esmalte dental y son pacientes que tienen muchas complicaciones odontológicas, infecciones y pérdida de piezas dentarias. Acá les quería comentar, bueno, todo lo metabólico, lo que va sucediendo en los pacientes con una anorexia crónica, eh, cómo el organismo se va adaptando para que este paciente pueda, digamos, subsistir. Por ejemplo, en el eje hipotálamo-hipófiso suprarrenal se ve un estado de estimulación crónica con aumento del cortisol basal. No sucede en todos los pacientes, en un tercio de los pacientes aproximadamente. Este aumento de cortisol estimula la gluconeogénesis, aumenta a su vez la pérdida de masa ósea. ¿Para qué aumenta la gluconeogénesis? Para poder mantener una glucemia normal. Este estado de hipercortisolemia puede que no revierta con el tratamiento y puede persistir incluso después de la recuperación. El eje hipotálamo hipofisotiroideo, bueno, sucede que en los trastornos alimentarios hay una alteración con respecto a la tiroides, se produce lo que se llama el síndrome de enfermedad no tiroidea o eutiroidea. Hay alteraciones de la T3, la T4 libre puede estar normal o baja y la TSH puede estar normal o baja. Lo importante de esto, si nosotros sospechamos un trastorno alimentario y tenemos alteraciones en la tiroides, no tratar, porque muchas veces esto se modifica o se normaliza con, digamos, con el tratamiento y la recuperación de una alimentación adecuada. En el eje hipotálamo hipófiso gonadal hay una buena respuesta a la hormona folículo estimulante y luteinizante. El problema no está ahí, sino en la hormona reguladora de gonadotrofinas que se inhibe, que ya vamos a ver por distintas sustancias, y esto hace que, bueno, no haya ovulación, no haya menstruaciones y se instale la menorrea. En mujeres adultas, muchas veces con anorexias prolongadas, se observó que luego de la recuperación persistían compulsos inmaduros de secreción de hormona luteinizante, y esto hace que, bueno, que sigan con amenorreas o con problemas posteriores, por ejemplo, para la fertilidad. En el eje hormona de crecimiento y factor de crecimiento símil insulina, hay una resistencia a la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento tiene un papel gluconeogénico porque induce la lipólisis y esto permite que haya, digamos que haya un sostenimiento glucémico, y a pesar de que el paciente está en ayuno un montón de días, nos llama la atención que no se desmaya, no entra en hipoglucemia, bueno, porque todos estos mecanismos que están en juego tratan de mantener la glucosa en sangre. El problema es que si bien está aumentada esta hormona de crecimiento, hay una resistencia y no tiene su efecto, y los pacientes con anorexia crónica tienen problemas y muchas veces disminución de talla, y bueno, ya los vamos a ver un poquito más adelante. Con respecto a los neurolépticos hipotalámicos, estos se vieron que tienen un valor muy importante, se han estudiado que interfieren, digamos, en todo lo que es la homeostasis energética, intervienen en los comportamientos, en la persistencia de los comportamientos alimentarios, y pueden incluso estar implicados en la patogenia. Pudiendo estas sustancias estar muy elevadas en los pacientes con anorexia, y en cierta forma son los que perpetúa o lo que hace perpetuar los síntomas de la enfermedad. La vasopresina, que es la hormona antidiurética, bueno, la hiponatremia es bastante frecuente en la anorexia nerviosa por el tema
por las purgas, ya sea por los vómitos o el uso de laxantes o diuréticos, y esto puede llevar a alteraciones de conciencia y convulsiones. Incluso se han habido, digamos, eh, reportes de diabetes insípida en pacientes con anorexia nerviosa. O pueden aparecer estos trastornos, por ejemplo, en el síndrome de, digamos, de realimentación, que después lo vamos a ver también. La oxitocina es producida por el hipotálamo, es secretada por la hipófisis posterior, está disminuida en la anorexia nerviosa, desempeña un papel muy importante en todo lo que es la vinculación social, la modulación de la ansiedad, depresión, el metabolismo óseo y las alteraciones anímicas. Las hormonas reguladoras del apetito a nivel gastrointestinal. Bueno, nuestro sistema digestivo encontramos sustancias, hormonas que tienen un impacto directo sobre el eje hipotálamo hipofisario, como por ejemplo la grelina. La grelina es una hormona que se produce en el estómago, es orexígena, esto es decir que estimula el apetito, está aumentada en la anorexia, en los episodios de atracones y purgas, pero sin embargo, a pesar de estar aumentada, los pacientes sienten hambre, pero hay una respuesta inadecuada con respecto a esa sensación. Entonces, ese circuito está completamente alterado, ese circuito de recompensa, ¿sí? Y en cierta forma puede asociarse esta grelina aumentada con el mantenimiento de la enfermedad. El efecto de la grelina es modula la homeostasis de la glucosa, sirviendo también como un mecanismo adaptativo, manteniendo la normoglucemia en la desnutrición grave. Bien. Perdón, me pongo los lentes porque no estoy viendo bien. Bueno, y a su vez, la grelina disminuye la acción de la hormona reguladora de gonadotrofinas, la adrenocorticotrofina, la hormona de crecimiento y las gonadotróficas. El péptido I es un péptido que se genera en el intestino distal, tiene un efecto anorexígeno y este se relaciona en forma inversa con el índice de masa corporal. Es decir, cuanto menor es el índice de masa corporal, mayor va a ser la cantidad de péptido I que vamos a encontrar en este paciente. Paradójicamente están elevados en la anorexia y esto puede ser uno, digamos, de los causantes o ser parte de la patogenia de la anorexia nerviosa y contribuye a esta disminución de ingesta y la psicopatía alimentaria. Bueno, no los quiero aburrir mucho, vamos a seguir. Bueno, el síndrome de realimentación, tener en cuenta que cuando al paciente ingresa y se indica un tratamiento de realimentación o colocación de sonda nasogástrica, tener en cuenta que esto tiene que ser de forma muy gradual, porque este es un síndrome grave que aparece en las primeras etapas cuando hay una ingesta calórica importante y que se caracteriza por hipofosfatemia, disminución aguda de tiamina, que produce un síndrome encefalopático, que es el síndrome de Korsakoff o la encefalopatía de Wernicke, que es mortal, donde hay un deterioro cognitivo muy importante. Por supuesto que va acompañada de un montón de otras alteraciones, como hipomagnesemia, hipopotasemia, acidosis metabólica, sobrecarga de líquidos, etc. ¿Por qué sucede esto? Porque tenemos un paciente en donde está tratando de conservar su energía, producir glucosa a partir de la lipólisis y de golpe la presencia de grandes cantidades de hidratos de carbono. Esto hace que aumente la insulina y
todas el potasio, magnesio ingresen dentro de las células y esto produce alteraciones hidroelectrolíticas importantes y bueno, toda esta descompensación. Al igual, bueno, em, eh, por lo que no, debemos derivar los pacientes a personas que estén entrenadas y preparadas para poder realimentar. Con respecto a la salud ósea, se encuentra sobre todo en la anorexia nerviosa, puede ser un trastorno que se sostenga en el tiempo. Los efectos de la densidad mineral no son reversibles muchas veces con la restauración del peso, por lo que podemos observar en aquellos pacientes que han tenido en forma prolongada anorexia, menor estatura corporal, un dolor crónico y un riesgo aumentado de fracturas. ¿Cuáles son esos factores que se asocian a esta disminución de masa ósea? Bueno, el bajo índice de masa corporal, el inicio de edad temprana de la anorexia, una mayor duración de la enfermedad, la presencia de amenorrea y bajos niveles de vitamina D. El uso de anticonceptivos, si bien puedes controlar, detener esta desmineralización, es controvertido en el adolescente o digamos, en aquel que no ha tenido su menarca todavía, entonces no se puede implementar en todas las pacientes. Al igual que el uso, por ejemplo, de inhibidores de reabsorción ósea, que bueno, también es bastante controvertido. El pilar del tratamiento fundamental es restituir lo antes posible una buena alimentación, una nutrición adecuada, restaurar y llevar el peso a un normopeso y a todos los pacientes, sobre todo con bajo peso o con anorexia, eh, 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 digamos, poder indicar el calcio, vitamina D y vitamina B. La microbiota intestinal, bueno, es algo que se está estudiando muchísimo. Tiene se han encontrado, se han hecho estudios, por ejemplo, eh, porque la microbiota libera sustancias que tienen un efecto directo a nivel cerebral. Entonces, se ha visto, por ejemplo, hacer trasplante de microbiota intestinal de pacientes con anorexia a ratones libres de gérmenes y se vieron que estos ratones tenían una disminución importante del apetito, aumento en sus comportamientos compulsivos, ansiedad, así como disminución de la serotonina. La microbiota en general, también otros estudios mostraron que tampoco se normaliza o se restaura completamente con la ganancia de peso. Muchas veces queda una disbiosis intestinal que hace que perpetúen los síntomas gastrointestinales. Están ahora en investigación y se está realizando trasplantes de microbiota fecal, digamos, de pacientes normales y, digamos, sin trastornos alimentarios, a pacientes con trastornos alimentarios. Y bueno, esto está en estudio y se están viendo buenos resultados, así que ya vamos a tener noticias de esto. Bueno, esto seguimos acá. Salimos un poquito de lo clínico y vamos a cómo vamos a hacer el diagnóstico desde el consultorio. El personal de salud, cómo podemos evaluar o cuándo estamos ante un posible trastorno alimentario. ¿Cuándo vamos a estas red flags, digamos, cuándo vamos a sentir esa llamadita, esa sospecha de que algo está pasando con el paciente? Bueno, cuando hay cambios significativos en el peso, nosotros vemos con mucha frecuencia que hay alteraciones del patrón alimentario. Son pacientes que de golpes o con muy corta edad, muchas veces niños o adolescentes muy jóvenes,
digo, de 12 a 15 años, comienzan con este patrón alimentario vegetariano, vegano, de ayunos intermitentes, en donde no hay, digamos, una ideología familiar, cultural o religiosa, y que en realidad lo que esconden es esto de evitar comer, o, bueno, de cierta forma tapar esto que les está sucediendo y justificar esta poca alimentación. Entonces, bueno, mucho cuidado también con estos cambios de golpe, sobre todo en adolescentes. Patrones alimentarios anormales, empiezan a seleccionar el tipo de alimentos que van a comer, evitan comer mucho, se paran en el plato. Bueno, esto de la restricción o la compulsión en el caso de los pacientes con atracones. Bueno, esto de las molestias digestivas que ya les dije, la mayoría presenta muchas molestias digestivas. Hay una alta exigencia en sus actividades, ya lo habló perfecto María, con respecto a que son pacientes, digamos, muy autoexigentes y también esta autoexigencia es tanto para la actividad intelectual como deportiva. Tienden a aislarse, a tener esta evitación social, a comer, por ejemplo, en su dormitorio. Son pacientes que dejan de compartir la mesa familiar para ir a comer a su pieza. Eh, en la anorexia, por ejemplo, encontramos la hiperactividad, que también esto es una forma de perder peso, es decir, más me muevo por la casa, voy y vengo, también esto me ayuda a perder peso, pero también tiene mucho que ver con todos estos trastornos que hablábamos antes, hormonales, que en la anorexia generan una hiperactividad de por sí. Hay cambios en la vestimenta, empiezan a usar ropas grandes, generalmente ropas de los padres, del hermano, para esconder su cuerpo. Suelen no querer usar, por ejemplo, mallas, short, y eso, bueno, llama la atención. Hay excesiva preocupación por su peso y por sus cambios físicos. Tiene que ver un poco con lo que decía María de esto de que digamos, tienen como un miedo a crecer. Entonces, todo, sobre todo en las mujeres, este cambio en el cuerpo que va generando las hormonas le produce bastante rechazo. Alteraciones en el sueño, que pueden ser hipersomnia, insomnios, despertares frecuentes, y tienen un excesivo conocimiento sobre los componentes de los alimentos. Saben perfectamente cuántas calorías tienen los alimentos, las cuentan y basan su alimentación, digamos, tienen todo estructurado, saben más que la Nutri. ¿Qué debemos interrogar cuando sospechamos, bueno, que hay una alteración en la alimentación del paciente? ¿Cuántas ingestas hace por día? ¿Quién cocina? ¿Por qué quién cocina? Porque tienen tendencia a cocinar ellos, justamente por lo que hablábamos antes. Como controlan la cantidad, controlan las calorías, lo que le agregamos a los alimentos, aceites o sustancias grasas, entonces ellos quieren cocinar para poder controlar y tener control sobre los alimentos. Es importante también dónde comen, por esto que tienden a aislarse para comer. ¿Qué hacen después de comer? Muchos terminan de comer e inmediatamente van al baño para provocarse el vómito. ¿Cuáles son sus preferencias alimentarias? Si hubo cambio en este patrón alimentario que no coincide con el patrón familiar, que era lo que hablábamos antes de que se incorporan estas alimentaciones vegetarianas, veganas o otros tipos de alimentarios. Y también muchas veces nosotros preguntamos a la familia que si han encontrado comida escondida. Sobre todo en la bulimia, estos episodios de atracón hace que, bueno, sientan vergüenza de comer delante de la gente y suelen esconder
comidas en su dormitorio, las mochilas, bueno, encontrar o paquetes vacíos o comida guardada. También es importante indagar sobre, bueno, qué pasa dentro de esa familia, si hay maltrato, hay acoso escolar, etc. ¿Qué es lo que sugerimos en general? Primero, cuando yo tengo un paciente en el que sospecho un trastorno alimentario, no centrar mi consulta en el peso. Si bien es una herramienta muy útil para poder identificar la gravedad, puedo pesar al paciente de espalda a la balanza, a los números de la balanza o taparla, porque ese dato solo me importa a mí. Y evitar comentarios con respecto a su peso, o porque está bajo de peso o excedido de peso. Bueno, tratamos de no hablar de eso, hacemos la valoración sin nombrar esto. Y utilizar siempre esta entrevista motivacional, digamos, ir haciendo las preguntas de manera tal de ir pudiendo sacar la mayor cantidad de datos posibles con respecto a la alimentación individual y familiar. Incentivar siempre a hábitos saludables y incentivar a la comensalidad familiar, porque pasa con esto de en los trastornos, bueno, suelen aislarse, dejar de comer en familia, o pasa que a veces están comiendo en familia, pero están con el celular, la tele, y se pierde lo que se llama la conectividad de poder hablar digamos, entre todos, de lo que sucedió en el día, entonces es importante cómo se realiza esa comensalidad. Si en un ambiente tranquilo, hay otros, digamos, que comen todos juntos, pero nos juntamos a la mesa para pelearnos, para discutir, entonces, bueno, hay que ver bien cómo es ese momento del día en donde se reúne la familia. Ahora sí, Bueno, María. un poco siguiendo con esto que contaba Betty, más allá, digamos, también de la importancia del diagnóstico precoz, también está la cuestión, ¿no?, de la prevención, y puedo traer a colación este estudio que habla un poco de hacer una valoración de lo que es la prevención de la obesidad, digamos, en infancias y adolescentes. Hace un tiempo, digamos, había como, ¿no?, bastante insistencia en esto de prevenir la obesidad infantil, y como se ponía mucho el ojo en eso. Y lo que se vio es que eh, en esta intención, digamos, prevenir la obesidad, el mandar a niños que por ahí estaban por encima del peso esperado para su etapa del desarrollo, para su altura, y lo que fuera, bueno, lo mandaban al nutricionista, o se hablaba, ¿no?, esto de comer saludable, que te era tomado por las familias con esto de hacer dieta en términos de restricción. Y se vio que esta conducta, digamos, terminaba aumentando el nivel, digamos, de el número de pacientes con trastorno de conducta alimentaria, ya sea con formas de anorexia, pero también muchos trastornos por atracón con aumento de peso. Entonces, bueno, un poco la orientación de este trabajo es que se modifique, digamos, la intervención pensando más en estrategias digamos, de prevenir la obesidad, pero no, digamos, mandando a la familia que vaya a hacer una dieta, sino a estimular lo que son los hábitos saludables, ¿sí? Que tienen que ver con estas cuestiones de, bueno, mejorar, digamos, la actividad física, el comer saludable en términos de que la alimentación sea variada, con todos los grupos alimentarios, digamos, bueno, con mayor alimentación de frutas, verduras, pero que no hay alimentos malos y buenos, saludables o no saludables, sino que tiene que ser equilibrada y acorde a las necesidades por la actividad física y la etapa de desarrollo de ese niño o adolescente, ¿sí? Bueno, y esto que decía Betty de la comensalidad, que es importante, que se ha perdido, no solamente, digamos, porque el paciente se retrae, sino porque por el ritmo de vida que llevamos actualmente, en general, si uno indaga, la mayoría de las familias casi no comparten el momento de comer, ¿sí? O tal vez comparten una cena, que como dice Betty, están con el celular o mirando la tele, entonces no es un momento de vínculo con la familia.
Y sí lo que muestra este trabajo es que la comensalidad tiene impacto en mejorar la calidad alimentaria, ¿sí? Que los niños y adolescentes que comparten la mesa con su familia son más propensos a comer mejor en términos de frutas, verduras, fibras, en esto de la variabilidad también de la comida. Bueno, después algo que es importante en relación a cómo se habla del cuerpo, de no hablar de los cuerpos de otros, pero también esta cuestión de fomentar, digamos, una imagen corporal positiva, que eso, digamos, el chico también lo aprende y lo aprende de los padres en relación a que por ahí no hablamos de los cuerpos de otros, pero hablamos mal de nuestro cuerpo, tenemos esta cuestión, comí mucho, entonces ahora después voy a hacer dieta o me voy entonces vamos de vacaciones y bueno, después de esto, ensalada. Voy a intentar tener esas cuestiones de cuidado, digamos, y empezar a valorar nuestro propio cuerpo en relación a lo que mi cuerpo sí me da o a los aspectos positivos, digamos, que tiene mi cuerpo, y eso transmitírselo también a los chicos, ¿no? Como esto, en términos de prevención. Y por ahí también lo que decía Bettina, que por ahí uno puede atender un paciente y sospechar que hay algo de este índole o de un comportamiento alterado en relación a la comida, y por ahí es prudente esto de tener estas conversaciones tal vez con los padres sin la presencia del paciente, ¿sí? Porque eso obviamente lo genera angustia, malestar o bueno, la familia no se habilita a contar algunas cuestiones en presencia del paciente por no generar incomodidades. Fue la importancia de esto de no pesarlo, no hacer hincapié en el peso, sino eh, tener estos otros patrones de base, salvo que uno evalúe un riesgo, que también por ahí, si hay una evidencia que hay una marcada pérdida de peso, tampoco por ahí es necesario el número de la balanza porque nos damos cuenta del aspecto físico, ¿no es cierto? Ujú. Bueno, y un poco esto volviendo a lo que hablábamos del modo de abordaje, que si bien mucho hablamos esto de que, ¿no? que son una patología que es del paradigma de lo biopsicosocial y que es multifactorial, ¿sí? Y son patologías complejas y que hay mucho que uno dice, bueno, se soluciona o se resuelve o se revierte con mejorar la alimentación del paciente. Pero bueno, eso no es algo tan sencillo, ¿no es cierto? Como hablábamos hoy de la rigidez del paciente, la necesidad de control y el malestar y la angustia que eso le genera cuando algo de eso se va por fuera de sus posibilidades. Entonces, es un trabajo muy difícil, digamos, hacer que el paciente coma. Y en eso, por eso es importante esto del trabajo en equipo, porque si no mandaríamos a la Nutri y ya está, que le diga lo que tiene que comer. Pero bueno, desde cómo vamos a incorporar ese alimento a esto, a cómo se vincula ese paciente, todas las emociones que le generan, ¿sí? Y trabajar ¿no? en lo que está por debajo de la punta del iceberg, ¿no? Que tiene que ver con esta pérdida importante de peso o estas conductas de atracón y compensación que tienen que ver con su autoestima, con situaciones, digamos, de vivencias traumáticas, las creencias en relación a sí mismo y el mundo. Bueno, todo eso obviamente, por eso es importante también el abordaje psicológico de esos pacientes. Y bueno, todo el aspecto clínico, por las complicaciones que genera la patología, eh, y en lo que respecta al área de psiquiatría y la importancia que también, ¿no? No hay un fármaco que sea antitrastorno de conducta alimentaria, ¿no? Como tenemos antidepresivos, estabilizador del ánimo, bueno, no hay. Sí, obviamente se utilizan diferentes estrategias que lo que van a hacer es aliviar los síntomas, ¿sí? Como la angustia, la ansiedad, ¿sí? Los trastornos del sueño, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente al bajar la intensidad del malestar, eso también favorece a que tanto el trabajo de la terapia como también el trabajo del aspecto de lo nutricional, bueno, nada, sea más llevadero, ¿no es cierto? Muchos pacientes que en el momento previo de la comida genera gran desborde y gran angustia y la culpa posterior a comer que puede llevar a situaciones de crisis con incluso conductas autolesivas. Entonces,
bueno, armamos como una serie de estrategias ahí como para sopesar un poco todo ese malestar que genera. Y bueno, en esto del abordaje extensivo también, ¿no? La importancia del trabajo con la familia y particularmente con nosotros en Lazo también, dependiendo de dónde está incorporado ese sujeto en su vida social, bueno, el trabajo ya sea con la escuela, con el club, con la red de amigos, en pos de poder darle herramientas de psicoeducación y también el tener, digamos, la lectura o también lo que la familia o la red de apoyo pueda transmitirnos para gestionar, digamos, lo que va a ser la intervención con ese paciente. Por eso, bueno, nada, es como bastante complejo y por ahí esto no se resuelve mandándolo solo al nutricionista o mandándolo solo al psicólogo y al nutricionista, dependiendo de la complejidad del caso, el abordaje del paciente en todas las áreas y aspectos y de la familia o del vínculo afectivo más cercano, ¿no es cierto? Si generalmente es bastante importante trabajar con ese otro que convive o que tiene contacto porque bueno, lo que es, digamos, pues la dinámica de pensar la estrategia, digamos, de alimentación en lo cotidiano, sacarle el control de la alimentación, justamente, también ahí es un factor importante y que haya un otro ahí que esté apoyando esa situación, tiene bastante relevancia en el tratamiento. Bueno, esto es un poco lo que hablaba recién. Bueno, y, bueno, nosotros en Lazos trabajamos en equipo interdisciplinariamente, ¿no? Como decíamos, a pacientes eh, se lo estudia, digamos, de manera individual e intentamos de generar una estrategia de intervención específica, más allá de lo general, bueno, específica para esa persona y en el contexto que está introducido socialmente. Bien. Bueno, no, y ese es un código QR donde está, digamos, todo el material bibliográfico también de donde se obtuvo para hacer la presentación, para que si alguien quiere escanearlo y tener esa información. Bueno, estamos. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Eh, Muy interesante, aparte, un tema muy complejo y que a veces desde, por ejemplo, la atención primaria nos desborda. El tema es que no siempre se cuenta con un equipo que tenga experiencia y que esté formado en los trastornos alimentarios, perdón, más allá de derivarlo a la Nutri. Por ahí no todas las Nutris están formadas para específicamente tratar estas patologías. Lo mismo el tema de psicología, bueno, así que es muy interesante que nos comenten de este equipo que tienen formado en Lazos para que lo tengamos en cuenta y bueno, poder también trabajar en conjunto. Así que bueno, muy, muy interesante la charla. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? ¿Quieren sacarse una duda, comentar, hacer algún comentario? Lo pueden hacer por el chat de Por ahora no quienes veo estén nada, doctora, conectados. pero bueno, si quieren hacerlo pueden escribir en el chat como dijo usted. Bien. ¿No? Bueno. Parece no haber ninguna duda o ninguna inquietud. Eh, Bueno, Así es que un tema bueno, muy, muy sí, extenso, pero bueno, tratamos de hacerlo lo más resumido y más útil para esa consulta primaria, ¿sí? Yo creo que por ahí lo interesante pensando en esto de del primer nivel de atención es como tener los signos de alarma para sospechar. Y bueno, y las después, banderas obviamente, rojas, se derivan los recursos que se puede y que se tienen nosotros, digamos, ¿no? Pero bueno, obviamente. es lo que hay a mano y seguro que va a ser mejor que nada, pero sí me parece importante esto de por ahí, como decía Betty, ¿no? Ese paciente con dolores que todo el tiempo el motivo de consulta es el dolor abdominal y no conocemos la causa, o
Muchas veces pacientes que uno la ve y, bueno, parecería no tener ninguna patología y tiene el colesterol muy alto o alteraciones en la hormona tiroides y no sabemos por qué, o la rea y no terminamos de bloquear qué pasa, o bueno, Digo, esta la hipertensión. hiperpigmentación que dice, bueno, come mucha zanahoria, también hay una alteración ahí en el Claro. eje que genera esa pigmentación, y por lo menos poder pensar y preguntar, bueno, algo en relación a, bueno, cómo se alimenta, si cambió los hábitos alimentarios, esto que decíamos hoy de que las dietas de moda y este estilo vegetariano o vegano que en realidad encubren por ahí un modo de restringir. Bueno, por lo menos para abrir el ojo y habilitar ahí la pregunta y bueno, tal vez hacer la derivación pertinente, ¿no? Sí, sí. Aparte, para, como ustedes dicen, estar atentos porque pueden ser, puede ser que el paciente llegue con otro motivo de consulta y uno si no lo piensa, y bueno, perdemos es una Claro. oportunidad perdida justamente para el abordaje. Así que bueno, bien. Bueno, terminaríamos acá porque no hay Bueno, consultas en el chat. Bueno, Así que bueno, les agradezco mucho ponernos al día, una puesta en día de estos trastornos de la conducta alimentaria. Fue un gusto y bueno, la charla va a quedar puesta en la página del colegio para quien quiera volverla a ver. Y también el que desee se le otorga un certificado de que estuvieron presentes en el webinario, lo tienen que solicitar a Mariana, que es la secretaria del colegio. Así que bueno, un gusto y bueno, muchas gracias. Buenas bueno, muchas noches. gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctoras. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau.